Capítulo 23. A la sierra. Una blanca mano abrió las cortinas y se presentó una hermana de la caridad que hizo un movimiento de sorpresa al verme. Con gran interés me hizo varias preguntas, manifestando admiración cuando, contestando sus preguntas, le dije mi edad y que había combatido en Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores, y las circunstancias de mi percance en la cordillera. Ella me informó que estaba en el Hospital 2 de Mayo de Lima, en la sala destinada a los oficiales, atendida por ella, que me hizo ver en parte corriendo las cortinas, y que en la noche anterior me había conducido al hospital un practicante que dijo venir de Chicla, no habiéndome recibido ella personalmente por haber llegado cuando las religiosas se habían retirado de las salas, y como yo manifestara aflicción y reprimía deseos de llorar, procuraba tranquilizarme, asegurándome que me cuidaría mucho y que pronto sanaría. Efectivamente, me calmó saber que iba a ser atendido por esa religiosa de sonrisa y voz tan agradable. Era francesa, como de 50 años, muy bella y revelando tal bondad que me imaginé santa. Se llamaba Gertrudis. Un momento después vino el médico, acompañado de un practicante y de la hermana. Me examinó prolijamente y pinchó las piernas, y como al sentir el pinchazo las encogí, dijo que la frotación con nieve había sido muy oportuna. A mi buen asistente debo ese cuidado, pues recuerdo que todas las veces que lo miraba él frotaba mis piernas con nieve. Después supe que en Chicla había estado a su cuidado varios días, con fiebre que deliraba, y que solo por no haber accedido a los jefes a sus insistentes ruegos, se había apartado de mí cuando me dejó en el carro del tren que me llevó a Lima, acompañado por un practicante. La esmerada atención del médico y los delicados y afectuosos cuidados de la hermana Gertrudis me hicieron agradable la permanencia en el hospital, y como a los 15 días dejé la cama y salí al jardín. Estaba muy delgado, pero ya en plena convalecencia, y con un apetito tan grande que todo lo que veía comestible lo quería engullir. La buena hermana procuraba saciarme, pero no le era posible. Me servía platos colmados, me repetía de casi todos. El postre, ordinariamente, con leche u otros análogos, me los servía en platos soperos rebosando. Las variadas golosinas que me daba a desacostumbradas horas solo me producían el efecto de aperitivos, y en cuanto veía a la hermana, me quejaba de hambre. Por esos días la hermana Gertrudis nos invitó a varios oficiales convalecientes y a mí a hacer nuestro almuerzo ordinario en una pequeña pieza que había cerca de la sala, destinada a guardar diferentes objetos. Ella presidía y servía a la vez, y en un momento dado dijo con gracia sin igual: «Tiene la palabra para ofrecer el banquete el capitán», y nombró a uno del Valdivia, cuyo nombre siento no recordar. Este me dijo que cuando llegué al hospital, a la hermana le habían llamado la atención el gran número de niños que habían en las filas, lo que a juicio de ella era una crueldad, y que con ese motivo él había averiguado cuál era el menor de todos los que había en el ejército, que había resultado ser yo, y que para celebrarme como el oficial más joven del ejército, la hermana había preparado el banquete que me ofrecía en su nombre. Yo quise besar la mano de la bondadosa hermana, pero no me lo permitió y se nos escabulló. Momentos después regresó con una riquísima torta que nos repartió complacida, y a nuestras instancias aceptó brindar. Tomó una copa y con ademán graciosísimo, como imitando a los oradores, comenzó: «Señores», y después de una pausa agregó: «Que nuestro Señor los haga muy felices y les dé el cielo», y escapó enjugándose una lágrima que nos reveló su emoción. Algunos días después dejé el hospital. Se me ordenó alojar en una casa que se había destinado para albergue de convalecientes a cargo de un capitán. Ahí estuve varios días, y a fines de febrero o principios de marzo, formando parte de un grupo de 40 entre tropa y varios oficiales de los diferentes cuerpos que guarnecían la sierra, fuimos a reunirnos a nuestros cuerpos, yendo todos al mando del mayor del segundo de línea, señor Dañín. Al incorporarme mi cuerpo en Huancayo, que está como a 80 leguas más al interior de Chicla, término del ferrocarril de Lima, mi asistente me esperaba con casa puesta, una ramada muy bien construida, como de 3 metros por lado.
con un catre formado por horcones de árboles enterrados en el suelo, como somier, cañas, y como colchón y payasa, 2 esteritas nuevas. Había también una mesa haciendo juego con el catre. Me agradó tanto la ramadita que quise adornarla, y lo hice clavando con alfileres a la cabecera de mi cama una estampa de 20 por 20 centímetros de Nuestra Señora del Carmen, con 2 soldados a sus pies, que mi madre me había mandado dentro de un delgado tubo de lata. Y por mi buen asistente supe lo que había pasado en la cordillera cuando me extravié del batallón. Cuando comenzó a nevar se dio orden de apresurar la marcha, viniendo a notarse que yo no iba en las filas solo cuando se llegó al vivac destinado para descansar. El coronel Robles ordenó a mi asistente que saliera a buscarme, y al llegar con la noticia de que estaba helado sin poder moverme, le ordenó que con otro soldado y 4 indios, llevando una camilla, fueran por mí y me condujeran a Chicla, y que cuando el jefe de esa plaza me enviara a Lima regresaran al cuerpo, juntándose para efectuar la marcha con alguna fuerza o arrieros chilenos que se dirigieran a Huancayo. Supe también que al salir el batallón de Jauja, persiguiendo al enemigo al pasar el Lautaro el 2 de febrero, se cortó un puente de cimbra denominado Huaripampa, cayendo al agua unos 30 o 40, pereciendo ahogados o reventados 12 o 15 soldados, y quedando muchos magullados. Por efecto del accidente la división quedó cortada, de un lado la artillería, la banda de músicos, el coronel Robles y el capitán don Rómulo Correa de la compañía de granaderos de Lautaro, y del otro lado el resto del batallón. Algunos de los que cayeron se refugiaron en un islote y no podían de él salir porque el río era hondo y correntoso y no sabían nadar. Un soldado gran nadador, valiente y generoso, se ofreció para sacarlos ayudándose de un caballo, al que dirigía nadando a su lado. Cuando venía con uno de los náufragos, Lautaro ayudó en la faena de salvamento. También me impuse por el relato de mis compañeros de que a principios de febrero el regimiento se batió con el llamado triple combate de Pucará, donde como siempre fue derrotado el enemigo. También me impuse por el relato de mis compañeros de que a principios de febrero el regimiento se batió en el llamado triple combate de Pucará, donde como siempre fue derrotado el enemigo, por lo que entonces supe, y lo que después he leído, a mi juicio, a esta acción de guerra debiera llamarse batalla y no combate, pues tiene todas las características para denominarse así. Una división nuestra de las 3 armas, que operaba como ejército independiente, se batió 4 horas con otra división o ejército peruano. Por nuestra parte, tomaron parte en la acción el 2º de línea y el Lautaro de infantería, algunos escuadrones de carabineros y varias baterías de artillería, formando un total de más o menos 2.000 hombres, y el ejército peruano, que era regular entonces, no de montoneros, ascendía como a 3.500. Nuestras bajas fueron un capitán y 13 soldados muertos, y muchos heridos, y el enemigo 2 jefes y más de 80 muertos, entre oficiales y tropas, y crecido número de heridos. Se tomaron también como 100 prisioneros. Cuando me incorporé al batallón, en Huancayo, se hablaba de la necesidad de efectuar una expedición para batir a los montoneros que se divisaban al otro lado del río, invadeable por lo caudaloso y encajonado. En cierta parte del río, este se juntaba hasta quedar como de 30 a 40 metros, en cuyo punto había antes un puente de cimbra que los montoneros habían cortado. En ese preciso sitio se proyectó construir otro puente, y se comisionó para ello al Lautaro. Para efectuarlo se designó una compañía, la que comenzó por armar una ramada cerca del sitio elegido y organizar un campamento en forma. También se trasladó a ese punto un pequeño cañón de artillería con la tropa necesaria para servirlo, y una vez instalada la compañía constructora del puente, comenzaron las faenas. Un soldado muy nadador, que se ofreció para la difícil misión, se desnudó y se lanzó al río, llevando atado a la cintura un cordel, y como compañero a Lautaro. Al poner pie en tierra, en la ribera opuesta recogió el cordel, el cual se ató un grueso cable que el desnudo y solitario soldado amarró a un árbol cuando llegó a sus manos.
y del lado opuesto tiraron con fuerza hasta dejarlo bien tirante. Lautaro retornó entonces trayendo el cordel atado al cuerpo, conservando el soldado desnudo una de sus extremidades. Sobre el cable se puso un lazo de cordeles para que funcionara a modo de andarivel. A él se amarraron los largos cordeles, a fin de que uno estuviera en manos del soldado desnudo y el otro en el de uno de la compañía. Se ensayó si el lazo se deslizaba sin dificultad sobre el cable tirante que unía ambas riberas sobre el río, y cuando se comprobó que fácilmente se deslizaba en una y otra dirección, se sentó sobre él como en un columpio un soldado que, además de su arma y equipo, llevaba un atado con la ropa del soldado desnudo. Para efectuar el escurrimiento, éste tiraba del cordel atado al lazo andarivel, y el soldado que iba sentado en él ayudaba con sucesivos movimientos de suspensión, a fin de que se escurriera sobre el cable con relativa facilidad. Sin dificultades de importancia llegó a la ribera opuesta. Se devolvió el lazo y subió otro soldado, llevando además su arma, la del primero que pasó nadando, y maniobrando con igual forma que el anterior, llegó a la otra orilla. Había ya 3 soldados chilenos vestidos y armados en la ribera del río, donde hasta entonces pululaban los montoneros peruanos, y Lautaro que patrullaba las inmediaciones. Estos se dieron cuenta de las maniobras que se efectuaban, pero no formalizaron ningún ataque, pues cuando lo intentaron se les hizo una descarga río por medio, y se les disparó un cañonazo. A presenciar las emocionantes y peligrosas operaciones concurrimos casi todos los oficiales. Ese día durmieron 25 lautarinos con las clases correspondientes al mando de un oficial en la ribera del río que hasta entonces había sido ocupada exclusivamente por peruanos. Al día siguiente se continuó la tarea de pasar más soldados y diferentes materiales, alimentos y todo lo necesario para una compañía destacada independiente. Y como a los 15 días el puente de Simbra-Lautaro prestaba servicios. Durante esos días Lautaro sirvió de correo. Se ponía la correspondencia en un tubo de lata que se le ataba al pescuezo,